El Señor les bendiga, mis amados hermanos. El devocional para el 5 de febrero de 2026. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos recuerda de que somos templo de Él. Nos dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es una excelente noticia. Primero, que somos templo de Dios. Y para ser templo de Dios debemos ser escogidos, apartados y ser limpios, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar que esté sucio, que esté inmundo. Por eso nos está diciendo que ya somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esto nos dice que sí tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. A veces nosotros nos preguntamos cómo lo obtenemos, qué hacemos, y ya hemos escuchado acerca de cómo podemos ser llenos de su Espíritu Santo, que es en oración, en lectura y meditación de la palabra del Señor. Pero en este momento Dios nos está recordando que tenemos su Espíritu Santo, así sea en una pequeña cantidad, pero la tenemos, y recordando, como dice la Escritura, sobre la fe, de que si tenemos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer maravillas. Y aquí nos está diciendo que tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, lo cual es algo excelente, algo buenísimo. Pero el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue representado como una paloma, y la paloma es un ser noble y también un ser de quietud, de tranquilidad. Por esto, cuando una paloma percibe mucho ruido o vibraciones muy fuertes o una pesadez en el ambiente, ya sean como palabras feas, cosas así, ellas se apartan. Entonces, esas cosas son las que contristan al Espíritu Santo y son las que hacen que se aleje, que salga de nosotros. Y debemos tener en cuenta esas cosas que a veces son pequeñeces, pero que pueden hacer que el Espíritu Santo de Dios, ese poquito que tenemos del Espíritu Santo de Dios, se vaya. Por eso dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros es el que nos dirige, el que nos dice qué debemos hacer, y es Él el que nos redarguye, el que nos hace diferenciar entre el bien y el mal. No es solamente la conciencia, como se dice, sino que es su Espíritu Santo. Por eso es que a veces algo que no pareciera ser malo, sentimos ese redarguir dentro de nosotros, porque es el Espíritu Santo que nos dice que debemos tener cuidado, porque escrito está que debemos alejarnos incluso de la apariencia de pecado. Entonces, no debemos contristar al Espíritu Santo, que ya está dentro de nosotros, y gracias a Dios por eso. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Algunos se jactan de que pueden hacer lo que quieran con sus vidas, pero sabemos que no es así. Aquí cuando habla del templo de Dios, habla de nuestro cuerpo. Dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esta carne no es así como algunos dicen, que pueden hacer lo que quieran con ella, que lo que importa es su espíritu, que su espíritu es el que va a Dios, porque el Señor pide que le demos el corazón, o sea, que le demos todo. Si el corazón no está, el cuerpo queda muerto, no se puede hacer nada, y en el corazón están las emociones. Por eso el Señor pide el corazón, pide el paquete completo, pide exclusividad. Y entonces dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. Hay hábitos que a veces tenemos que no son malos en sí, pero van
desgastando, van destruyendo el templo de Dios. Algunos dirían, la Biblia no dice no tomarás o no fumarás. A largo plazo va dañando nuestro cuerpo. Y no solo esas cosas que sabemos que están mal, sino por ejemplo el no comer, el dormir tarde, el comer a destiempo. Esas cosas van dañando, el aguantar hambre, el aguantar ganas de orinar. Eso va desgastando, va dañando el templo de Dios. Y podríamos decir eso es algo muy físico, muy superficial. Pero el Señor dice que el que destruye el templo, y se puede destruir tanto físicamente como emocionalmente. Por eso es que debemos tratar a las personas también con amor, porque sabemos o deberíamos de recordar que Dios está en ellas, que Dios las creó. Y nosotros quizás podríamos decir, pero es una persona de calle, es un habitante de la calle, ¿qué va a tener el Espíritu Santo de Dios? Pero nosotros no somos nadie para juzgarlo. El Señor es el que juzga. Y si Él quiere, dice que podría hablar de las piedras, incluso de seres inertes. ¿Por qué no podría Él tener su Espíritu Santo en una persona que está en una condición de esa? Por eso es que debemos hacer las cosas como para presentárselas a Dios. Todo hacerlo de una manera recta y limpia. Dice que porque el templo de Dios somos nosotros. Nos vuelve a decir que ya Él nos ha elegido y Él está en un proceso de purificación de nosotros. Y entonces nos vuelve a recordar que debemos ser santos. Dice, porque ese templo santo es. Y de nosotros es la tarea de que el templo del Señor siga siendo limpio, siga siendo santo. Así que recordemos que tenemos su Espíritu Santo, no lo contristemos, alejémonos del mal, del pecado, incluso de las cosas que tengan apariencia de pecado. Mis hermanos, para que logremos llegar a las vidas de las demás personas, debemos empezar por nosotros. Si nosotros tenemos su Espíritu Santo, podremos reflejar su amor y todas sus virtudes a las demás personas, pudiendo así ser la sal de la tierra, esa sal que ellos necesitan para tener esa sed de buscar a Dios. Que Dios les bendiga y pasen un excelente día, mis amados hermanos.